Muy buenos días, bienvenidos esta mañana, agradable mañana de viernes, al Supremo Tribunal de Justicia, a las personas que vienen de fuera, a los representantes de la Ciudad Mexicana y Partido de Justicia. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos sean todos ustedes, magistrados, jueces, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado, preocupados por conocer del tema tan importante que es el control difuso de convencionalidad, de constitucionalidad, la familiaridad que debemos ir adquiriendo con los temas de derechos humanos derivados de la reforma constitucional del artículo primero de 2011 y en seguimiento a estos proyectos vamos a tener la oportunidad de escuchar una conferencia relacionada con estos temas, por lo cual me permito presentar de manera muy respetuosa a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana en el presidio. Le damos la bienvenida. Se encuentra con nosotros el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Sebastián Sotomayor Tovar, que nos acompaña esta mañana. Agradecemos la asistencia de quien representa a GIRE, al Grupo de Formación de la Profesión Elegida, en coordinación con AMIG, a la maestra Rebeca Ramos Duarte. Y contamos con el apoyo, como siempre, con dos magistradas que nos hacen el favor de enaltecer estos eventos y ser anfitrionas al recibir a nuestros conferencistas. Se encuentra con nosotros la magistrada Ofelia Pándura Truqui, bienvenida. Y la magistrada Sandra Luz Verdugo Carrasco. Muchas gracias por acompañarnos. Para continuar, le vamos a solicitar a nuestro magistrado presidente nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Voy a procurar ser muy breve y la verdad, señalar a la maestra Rebeca Ramos que estamos muy agradecidos con su presencia. Es un broche de oro para cerrar una semana muy interesante para nosotros aquí en el Poder Judicial, donde hemos aprendido y manejado muchos temas. Qué mejor que concluir con un tema tan relevante como lo es el control de convencionalidad aplicado a un caso práctico. Control de convencionalidad que viene a revolucionar fundamentalmente todo el sistema jurídico mexicano. Y los operadores del sistema jurídico pues tendremos que estar muy atentos a lo que se estará desarrollando. No solo porque, vamos a decirlo así, esta es una pelea que se daba usualmente en una autoridad central, le quitaban lo difuso a la convencionalidad, pero ahora las trincheras de los alcances de esta nueva definición de convencionalidad y constitucionalidad difusa, las estamos viviendo en todos y cada uno de los juzgados y tribunales en cada resolución. Celebramos su presencia, maestra, y agradecemos mucho, y estoy seguro que será un tema muy interesante del cual vamos a aprender y vamos a poder recibir, particularmente porque nos vamos a enfocar a casos prácticos. A veces la teoría nos quedamos, como decimos por ahí coloquialmente, demasiado en el topos uranos, pero ya en un caso práctico nos permitirá hacer un análisis mucho más profundo. Y por favor, compañeros magistrados, jueces, secretarios, funcionarios, pregunten mucho, porque esto es un tema con el cual ya tenemos que estar más que familiarizados, y aprovechamos y le queremos sacar mucho jugo a la presencia de brillantes expositores como quien nos acompaña el día de hoy. Sin más preámbulo, le agradezco mucho, maestra, por su compañía y su generosidad con nosotros, y esperamos que sea exitoso. Muchas gracias. Antes de dar inicio, me permito dar lectura de una breve semblanza curricular de la maestra Rebeca Ramos. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, cursó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, fungió como asesora parlamentaria de la 50ª legislatura del Congreso de la Unión, en donde formó parte del grupo de trabajo para la reforma constitucional
de Derechos Humanos y de otras reformas legislativas sobre dicha materia. Desde la sociedad civil fue coordinadora general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y actualmente se desempeña como investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Entre sus publicaciones se encuentran Artículo 10 Constitucional, Derecho a la legítima defensa, en Derechos Humanos en la Constitución, Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Consideraciones en torno a la reforma del artículo 1 constitucional, en Obra Jurídica, Enciclopedia de la Escuela Libre de Derecho, la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, una guía conceptual coordinada por Pedro Salazar. Y para dar inicio a esta intervención, les vamos a pedir a las personas que nos acompañan en el Presidium que nos hagan el favor de ocupar los lugares reservados para lo mismo, para dar inicio con esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. De verdad es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes para cerrar con esta unidad respecto al control de convencionalidad difuso y la igualdad de género. Me gustaría, antes de dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, tanto de las lecturas que se vieron en esta unidad como de los casos en donde está la carnita de todos estos derechos reproductivos, presentarles unos videos en donde se trata de cerrar un poco cuál es el marco jurídico en general de los derechos reproductivos, derechos que por lo general y por todas las connotaciones que tienen pues suelen ser muy controvertidos, pero dejar aquí en claro un poquito cuáles son las obligaciones a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, cuáles son los estándares internacionales. Después pasar a dar una pequeña actualización respecto de una de las lecturas que era sobre los estándares internacionales en materia de mortalidad materna, darles como la actualización en donde estamos. México acaba de ser parte en octubre y marzo pasado de la revisión por parte del Consejo de Derechos Humanos en el examen periódico universal. Ahí hubieron recomendaciones muy específicas en estos temas de derechos reproductivos respecto a mortalidad materna y también sobre interrupción legal del embarazo. Entonces, un poquito para dejarles esta actualización, porque la lectura es de 2010, entonces tiene 4 años pues faltan todo lo que sucedió en estos 4 últimos años, y después dar paso a este tema de comentarios y de dudas que hubieran surgido respecto de los 3 temas de los 3 casos que Regina les había enviado, uno sobre mortalidad materna, el otro sobre acceso a servicios de salud reproductiva para adolescentes y por último uno sobre interrupción del embarazo en el caso de aborto terapéutico. Entonces, bueno, si ahora creo que ahí hay un... Perfecto. Es una presentación muy cortita en donde quisiera ponerles como este marco general, sobre todo para cerrar con esta semana de trabajo que entiendo que ustedes han tenido con Regina vía electrónica y a través de las lecturas y de los casos. Bueno, les cuento un poco de qué va esta presentación. Tanto Regina como yo colaboramos. Regina es la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, que es una asociación civil que se dedica a la defensa de los derechos reproductivos. Muchas gracias. Y bueno, en el último año, el año pasado, presentamos un informe sobre el marco normativo en materia de derechos humanos, en derechos reproductivos en México, y fue esta publicación, Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México, en donde
se hizo un análisis a partir de estas fuentes, de la normatividad mexicana, tanto a nivel federal como a nivel local, porque como ustedes saben, el tema de los derechos reproductivos pasa por una parte muy importante de obligaciones por parte de autoridades locales, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de provisión de servicios de salud, sobre todo, con datos estadísticos oficiales dados principalmente por el INEGI o por el CONAPO, y por solicitudes de información a las autoridades. Lo que quisimos hacer es contrastar qué dicen las leyes y qué tanto se está llevando esto a la realidad. El periodo comprendido fue de abril de 2007 a enero de 2013. Esto porque tomamos el 2007 como la fecha en donde la interrupción legal del embarazo fue despenalizada en el Distrito Federal. Entonces quisimos comparar un poco qué tanto se estaba accediendo, ¿no?, a las causales legales en este caso, y bueno, llevarlo a estos otros temas prioritarios. Los derechos reproductivos, como ustedes han podido analizar, no se acaban en el aborto. No es solamente hablar de interrupción legal del embarazo, sino también tiene que ver con servicios de anticoncepción, reducir o eliminar en la medida de lo posible la mortalidad materna, el tema de la violencia obstétrica, que en los últimos meses en la prensa hemos sido testigos de los malos tratos que sufren las mujeres en el momento que solicitan servicios de atención obstétrica, estos casos como los de Oaxaca, en donde las mujeres estaban dando a luz en los patios de los hospitales, en los jardines, sin la atención necesaria ni oportuna. El tema de vida laboral y reproductiva, que pues yo creo que aquí la mayoría de nosotros hemos tenido que conciliar estos temas, tanto desde el momento del embarazo, después las licencias de maternidad y ahora con las licencias de paternidad, y de qué manera el Estado colabora para que se puedan conciliar estos dos tipos de estos proyectos que se tienen en lo personal, pero también en el ámbito profesional. Y por último, el tema de reproducción asistida. Esta es una lista en donde no se acaban ahí los derechos reproductivos, pero bueno, dado nuestro trabajo y las limitaciones que tiene cualquier institución, nos hemos abocado a estos 6 temas prioritarios. Y bueno, hablando del aborto, en este informe y en el trabajo de Gire hemos identificado algunas problemáticas que tienen también que ver con la función jurisdiccional en estos dos ámbitos, tanto en la dificultad de implementar las causales legales. Esto es, por ejemplo, en el caso del aborto por violación, que es legal en todo el país, y que en Sonora, por ejemplo, corresponde al Ministerio Público dar las autorizaciones una vez que se presenta una mujer que ha denunciado una violación y que está embarazada por este motivo, y el tema de la criminalización de las mujeres por el delito de aborto. Tenemos también que en México tenemos estas 7 causales. Violación sexual, que como les comentaba es legal en todo el país, en las 32 entidades. Aborto imprudencial, en donde está especificado en 30. Peligro de muerte para la mujer, como en el caso de Sonora. Malformaciones del producto, graves daños para la salud de la mujer, inseminación forzada, causas económicas y por voluntad de la mujer en las primeras 12 semanas, que solamente está en el Distrito Federal. En este sentido, y sobre el caso que ustedes resolvieron, tenemos pues estas dos, tanto peligro de muerte para la mujer como graves daños para la salud en el llamado aborto terapéutico. Y de qué manera, en el caso que vieron ustedes, era un caso en Perú. Sin embargo, esa resolución del Comité de Derechos Humanos debe de informar a la manera en que en México interpretamos estas dos causales, en específico peligro de muerte y graves daños para la salud de la mujer. En el otro ámbito que nosotros les comentaba del acceso el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo, pues nos encontramos que en México en los últimos 5 años, en este periodo comprendido entre 2007 a 2012, encontramos que en el país solamente se habían dado 39 autorizaciones de ILE por violación, que es una cifra que de verdad nos preocupa mucho, porque los niveles de violencia en contra de las mujeres, pero en específico de violencia sexual, no corresponde a este número tan limitado de autorizaciones. Entonces vemos este problema, que a pesar
de que en todo el país es legal a la hora de que las mujeres necesitan acceder a estos servicios que tendrían que ser gratuitos y que tienen que ver con los derechos de las víctimas de un delito, pues no están accediendo. En el número de interrupciones por otras causales también vemos que los porcentajes son muy reducidos y que en las secretarías de salud de los estados pues no se está ni sistematizando esta información, porque lo que la mayoría nos decían es que no tenemos esta información, no clasificamos el acceso a las interrupciones legales del embarazo, y eso pues al final del día impacta en el ejercicio de los derechos de las mujeres, muy en específico en el derecho a la salud, como ustedes lo pudieron ver en las lecturas, como el comité, tanto de la CEDAW como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha señalado que cuando a una persona, en este caso a las mujeres, se le niegan servicios que solo ellas requieren, como puede ser una interrupción legal del embarazo, hay una discriminación en el acceso a este servicio y cómo se va en contra de los estándares internacionales y por lo tanto de obligaciones que ya son parte de nuestra Constitución a partir de junio del 2011. Tenemos aquí que a partir de toda esta ola se dio la despenalización del aborto en el Distrito Federal y hubo una reacción por parte de algunas entidades, como en el caso de Sonora, en donde se estableció a nivel de las constituciones locales la protección a la vida desde la concepción, que si se lee de una manera estrictamente jurídica y ahora se lee conforme a la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy en específico en el caso Artavia Murillo, esta protección a la concepción no tiene por qué impedir el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva. La protección de la vida desde la concepción es una protección general que implica determinadas obligaciones por parte del Estado, pero que no puede leerse como una obstaculización del acceso a las mujeres a sus derechos reproductivos. Entonces, en este sentido, lo que nos encontramos fue que se hacen estas reformas, pero además viene una ola de criminalización. Como pueden ver, de 92 a 2007, antes de estas reformas, alrededor de 62 mujeres eran denunciadas al año por el delito de aborto. Después de estas reformas, sube exponencialmente el número de mujeres denunciadas. Y en muchos casos, aquí en la imagen está Hilda, que es una mujer del estado de San Luis Potosí, en donde hay reforma que protege la vida desde la concepción, quien tuvo una hemorragia, acudió a los servicios de salud y la doctora que la atendió condicionó esa atención médica a que ella le confesara que había tomado medicamentos para provocarse un aborto. Ella, en medio de esa necesidad de atención a la salud, confiesa, se toma esta confesión sin autoridad ministerial, sin todas las garantías que debió haber tenido, como única prueba, y un juez de primera instancia en el estado de San Luis Potosí la condena a 1 año de prisión por el delito de aborto. Felizmente se presentó, y gracias a que Hilda también accedió a continuar con el procedimiento, se presentó una apelación ante el Tribunal Supremo de San Luis Potosí y la sala revocó la sentencia porque no había elementos suficientes de prueba, haciendo un control de convencionalidad difuso en el sentido de aplicar las garantías jurisdiccionales para, en este caso, la inculpada. Entonces, en este sentido, tenemos este precedente a nivel nacional en donde se ocupan los estándares internacionales de derechos humanos. La Constitución se interpreta de conformidad con la propia Constitución y los estándares internacionales, y se revoca esta sentencia que se había basado en una confesión ilegal y cuya única prueba era una confesión obtenida condicionando servicios de salud. Tenemos aquí, un mapa en donde se señalan algunos de los casos documentados y registrados por nuestra organización. Y ahora, como les comentaba, el tema de los derechos reproductivos no se agota con el aborto, como ustedes lo pudieron haber visto. Otro de los temas que se tocaron en los casos fue el tema de la anticoncepción, pero muy relacionado con el acceso a adolescentes. Como ustedes saben, en los últimos meses también han salido cifras alarmantes respecto del embarazo adolescente y cómo todo esto tiene
implicaciones muy importantes tanto en la salud y en la vida de las mujeres adolescentes, en donde los riesgos de morir, una causa relacionada con el aborto, con el embarazo, cuando son niñas o adolescentes menores de 20 años, pues se elevan bastante. Entonces aquí desde GIRE hemos trabajado sobre estas medidas que debe de tomar el Estado para garantizar el acceso a servicios e información anticonceptiva, como prevenir y atender la violencia sexual, eliminar el matrimonio infantil, impartir educación sexual, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, que en este punto en específico es donde se centra el caso que ustedes vieron de esta chica de 16, 15 años que va con un médico a solicitarle pues información y servicios de anticoncepción, y ahí pues todas las barreras que puede tener un médico, una doctora, una enfermera al momento de dar información, en el sentido de que es una menor de edad, que está todo el tema del consentimiento o no de los padres, pero bueno, ahí vinculándole un poco con los estándares que se vieron y con la lectura que tuvieron, pues considerar estos otros elementos como las capacidades evolutivas de los menores de 18 años y el interés superior del niño, que deben de ser principios que hay que tomar en consideración en el momento de resolver un caso en específico. Respecto a mortalidad materna, que fue el primer caso que ustedes resolvieron, me gustaría nada más pasarles esta pequeña cápsula para darles un poco el contexto de lo que es la mortalidad materna. Dura un minutito. Las hemorragias. La mortalidad materna se define como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto o los 42 días posteriores al mismo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio. En 2011, la razón de mortalidad materna en México fue de casi 51 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. De seguir esta tendencia, no se cumplirá el objetivo de desarrollo del milenio de reducir la mortalidad materna en un 75% para 2015. Las tres principales causas de mortalidad materna en México son la preeclampsia-eclampsia, las hemorragias antes, durante y después del parto y el aborto. Existe evidencia de la precaria protección a la salud materna, particularmente de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y marginación. Las mujeres pobres e indígenas son las más afectadas. Para 2010, 5 estados concentraban el mayor porcentaje de muerte materna en mujeres hablantes de otro idioma. Oaxaca, 55.9%, Guerrero, 47.2%, Chihuahua, 35.9%, Yucatán, 25%, y Chiapas, 24.6%. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, casi el 25% de las víctimas de mortalidad materna falleció en su casa. En Guerrero y San Luis Potosí, 15% murieron en la vía pública. Estas cifras dejan ver un serio problema de acceso a los servicios de salud reproductiva y de emergencia obstétrica. Los familiares de las víctimas de muerte materna cuentan con instrumentos jurídicos limitados y poco efectivos para acceder a la justicia, situación que se agrava en el caso de personas en condición de pobreza. Las autoridades sanitarias no dan seguimiento a las quejas. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud Federal se declaró incompetente para proporcionar el número de quejas presentadas entre 2008 y 2012 por casos en los que las mujeres fallecieron por negligencia en la atención del embarazo. En casi 18 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó haber emitido solamente 23 recomendaciones relacionadas con casos en los que las mujeres fallecieron por negligencia en la atención del embarazo o parto. En México, la atención a la mortalidad materna sí es un derecho, exígelo.
Bueno, como pueden ver, todos estos datos cruzan con el caso que Regina les envió, en el sentido de, pues, la falta o las deficiencias que hay en la emergencia obstétrica, el momento que las mujeres se presentan ante los servicios de salud, el tema de los instrumentos jurídicos limitados que tienen los familiares de las víctimas de mortalidad materna, las deficiencias también que se presentan en algunas de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y este tema en el que se resaltó mucho respecto de la reparación del daño, cómo no es suficiente una indemnización económica para reparar de manera integral un caso de mortalidad materna. Ahora me gustaría pasar rápidamente al siguiente tema, que es el de violencia obstétrica, y para que veamos esto y ya más bien entrar a las preguntas y respuestas, porque sé que también ustedes están en horario de funciones, entonces para aprovechar estos minutos que nos quedan en esta parte. La violencia obstétrica es un fenómeno que se presenta en la atención del embarazo, parto y puerperio, y tiene dos modalidades. Física: consiste en prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos y falta de respeto a los tiempos y posibilidades de un parto. Y psicológica: implica trato deshumanizado, grosero, discriminación y humillaciones hacia la mujer. Desafortunadamente, en México la violencia obstétrica es un problema poco visible y desatendido, ya que la falta de información hace difícil el diseño de políticas públicas para prevenirla y erradicarla. No obstante, hay muchos ejemplos. 38.1% del total de nacimientos ocurren por cesárea, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entre 2009 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 122 quejas relacionadas con violencia obstétrica, de las cuales solo se emitieron 4 recomendaciones. Ni el IMSS ni la Secretaría de Salud Federal tienen información acerca de las quejas presentadas entre 2009 y 2012 por malos tratos o negligencia médica en la atención gineco-obstétrica. Solo 17 instituciones estatales de salud proporcionan información sobre las quejas recibidas en el tema. Únicamente las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de los estados de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica. La esterilización forzada solo se contempla como delito en los códigos penales de 8 entidades federativas. En México, la protección contra la violencia obstétrica sí es un derecho. Exígelo. Bueno, como pueden ver, hay muchos pendientes legislativos en esta parte de la violencia obstétrica, pero si se utilizan los estándares internacionales, lo que ya han resuelto comités de Naciones Unidas, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se hace este control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad, hay formas de llegar y de exigir por vía judicial pues la reparación a la violación de estos derechos reproductivos. Respecto a los estándares internacionales que les comentaba, que un poquito había que actualizar respecto de la lectura sobre mortalidad materna y lo que se señala ahí, pues hay dos temas muy importantes. Uno, en julio de 2012, México fue sujeto de evaluación por parte del Comité de la CEDAW. Ahí hubieron varias recomendaciones en el tema de derechos reproductivos. En la parte específica, en el apartado de acceso a la salud, se tiene por una parte el tema de la armonización legislativa en cuanto al acceso a las interrupciones legales del embarazo, que eso, bueno, corresponde al ámbito legislativo, pero también se señala de manera muy importante que en las causales legales de aborto, que ya existen en los códigos penales, pues que efectivamente las mujeres tengan acceso a estos servicios. En términos de mortalidad materna, hubo una preocupación muy grave
respecto de la discriminación y esto que se comentaba en el video, de que son las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor marginalidad quienes son víctimas en mayor medida de muerte materna por esta intersección que hay tanto en la discriminación en términos de género, pero también en términos de etnia, de condición socioeconómica. Ahí el comité recomendó al Estado mejorar también los mecanismos de justiciabilidad en los casos de mortalidad materna, y en términos de acceso a servicios e información de anticonceptivos, pues hubo un acento especial en el tema de los jóvenes, de las adolescentes, por estas cifras tan alarmantes de embarazo adolescente que existen en nuestro país. Eso está disponible en la página del comité, pero también en esta plataforma que han diseñado tanto la Oficina en México, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el CIDE, en donde hay toda esta clasificación y se ha compilado todas las recomendaciones internacionales de México en la materia. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden encontrar ahí estas recomendaciones muy específicas. Y lo que les comentaba del año pasado y este año, en donde en materia de derechos reproductivos, en el examen periódico universal, México recibió 4 recomendaciones. Una por parte del gobierno de Uruguay en el sentido del acceso a los servicios de salud reproductiva en general. Se habló también de esta preocupación de acceso a servicios de información y de servicios de anticoncepción para adolescentes, el acceso a las causales legales en el caso de aborto, también, que fue una recomendación hecha por los Países Bajos, y otra más en mortalidad materna con este acento específico en poblaciones indígenas y marginadas. Entonces, ahora más bien me gustaría abrir el espacio para comentar respecto de los 3 casos. El primero, que tiene que ver con el tema de mortalidad materna. ¿Cómo vieron esta parte tanto de las reparaciones como de las obligaciones del Estado de garantizar el acceso a la salud? Si es válido que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya dicho que no contaba con los recursos suficientes para garantizar este servicio. Si no, si hubo algunas dudas respecto de lo que Regina les mandó por vía electrónica. ¿Sí? No todos. Ok, bueno, les comento, me están comentando que no todos tuvieron acceso a esta parte. El caso es el de una mujer que cursaba ya la 38 semana de embarazo, va a su unidad, ella era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene molestias, moretones, inflamaciones, va a su unidad médica familiar a pedir que la revisen y que le digan cuál es la causa de estos padecimientos. Llega a la clínica y la doctora que la atiende le dice que todo está normal, solamente le toma la presión y escucha el ritmo fetal y le dice que todo está muy bien, que descanse y tal. Regresa al hospital al otro día porque se sigue sintiendo mal, sigue teniendo todas estas molestias, y el médico que la atiende de igual manera le dice todo está bien. Luego va con un médico privado porque las molestias continúan y el médico le manda a hacer unos análisis. En los análisis ella regresa y le dice que solamente tiene una pequeña infección y que cuide la tensión, que tenga los pies arriba. Todo bien, regresa porque continúa el malestar, y cuando la reciben por 4ª vez en la unidad médico familiar, le dicen que sí tiene un poquito la tensión alta y que puede tener ahí salmonelosis y una infección en las vías urinarias, pero que no tienen los elementos suficientes. La envían a un hospital, todo esto sucede en Veracruz, en Alvarado, le envían a un hospital al Lerdo de Tejada, que está 1 hora y media de camino. Va, y cuando llega ahí a una clínica más grande, que se suponía que tenía los elementos necesarios, dicen que el médico no está de lunes a viernes, el ginecólogo, entonces que tiene que ir a la ciudad de Veracruz para que la atiendan. En esta situación, cuando ya llega a Lerdo, su salud está muy deteriorada, la transportan en una ambulancia, y en el recorrido antes de llegar a Veracruz ella fallece. Entonces sus familiares, su esposo,
inicia una denuncia pública en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, contrata un abogado particular y se llega al acuerdo con el instituto le ofrece 60,000 pesos. Y con la condición de que firme una carta diciendo que no va a interponer ningún otro recurso judicial. Ya había en trámite una denuncia penal por el tema de negligencia médica en contra de todos estos médicos que la atendieron mal. Y llega ahí, gira, interviene en el caso, se presenta una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido que es una institución federal y que además las comisiones de derechos humanos pues tienen estas facultades de vigilar el quehacer administrativo. O sea, a pesar de que las recomendaciones no son vinculatorias, pues tienen estas facultades y pueden recomendar a más amplias instancias, en el sentido de que no se quedan solamente en el caso concreto, sino que pueden identificar cuestiones estructurales que ayuden a que no sucedan estos casos de nuevo. El tema es que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la comisión decide dar por cerrado el asunto porque el IMSS, al haber ofrecido estos 60,000 pesos, reconoce que tiene una responsabilidad parcial, aunque dice que como no tiene los recursos ni financieros ni humanos posibles, pues ahí queda su responsabilidad, dan los 60,000 pesos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da por buena esta reparación del daño. Y ahí un poco la pregunta es saber si los 60,000 pesos son parte de una reparación, implican una reparación integral al daño, y si el Estado, a través, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede decir, o sea, se puede eximir en la falta de recursos humanos y financieros para negar el acceso a los servicios de salud de una mujer. Entonces ahí no sé si alguien tuviera algún comentario en específico respecto con esta breve síntesis que hice del caso, algún comentario en específico, el tema de la reparación, cómo lo ven, si ahí se agota, si no se agota. No, o sea, precisamente el tema de la reparación aparece también definido en los estándares internacionales, ¿no? Como no solamente es una indemnización por un daño que se aparece como irreparable, ¿verdad? Sino que también hay que abordar medidas de satisfacción, lo que es la rehabilitación de las personas por el daño que han sufrido, los familiares, los hijos, todo el entorno familiar, la garantía de no repetición, que eso me parece a mí que aquí cubre un elemento de lo más importante, y entonces una mera indemnización no significa de ninguna manera una reparación integral, ¿verdad? Exactamente, como lo señala la magistrada, los estándares internacionales, sobre todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos estos conceptos que la magistrada ha señalado se han desarrollado a lo largo de la jurisprudencia, que como ustedes saben ahora con la resolución de la Corte en la contradicción de tesis 293, son criterios de obligatoria revisión por parte de las y los juzgadores en nuestro país. Y efectivamente, sí, la indemnización, una compensación económica forma parte, pero no es una reparación integral. Hay que tomar en cuenta además si 60,000 pesos son suficientes para indemnizar de manera económica, porque ahí entran estos elementos de el daño causado y el lucro cesante, es decir, los daños y todos los gastos en los que tuvieron que incurrir la familia por ir al hospital privado, los estudios, todo el tema funerario, tal, el abogado, y además todo lo que dejó de percibir esta mujer por esta mala atención médica y lo que también dejó de percibir la familia, el tema de las garantías de no repetición, que ahí por eso nos parecía tan importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación en el sentido de identificar cuáles son estas causas estructurales que provocan que haya esta falta de servicios, de recursos médicos y de recursos financieros. Además de el tema de que las cosas se regresen al estado en el que estaban. En este caso pues es imposible porque la vida de esta mujer no se puede regresar, pero hay otro tema muy importante que desde la teoría y desde la doctrina de los derechos humanos, como ustedes saben, el tema de la perspectiva de género a la hora de reparar las violaciones de derechos humanos
no ha estado tan presente. En los últimos años, gracias al trabajo que se ha hecho por parte de juzgadores, de juzgadoras, también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se empieza a visualizar un poco, pero muchas veces se quedaba con esta idea de restituir las cosas en el estado que estaban. Pero si nos ponemos las gafas de la perspectiva de género, vemos que muchas veces estas violaciones que sufren las mujeres, antes de que sufran esta violación en específico, el caso que se resuelve, las mujeres ya se encontraban en una situación de discriminación. En ese caso, donde lo pone muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es en el caso de Campo Algodonero en contra de México, en donde se dice, sí, todas estas muertes que han sucedido en Juárez, a partir de la muerte de unas violaciones específicas de falta de investigación, debida diligencia, etcétera, pero antes de eso ya había una situación de discriminación en la cual estas mujeres estaban viviendo, y como Tribunal de Derechos Humanos uno no puede pedirle al Estado que regrese las cosas a esa situación de discriminación, es absurdo. Entonces viene todo este concepto de las reparaciones con vocación transformadora, es decir, sí se debe de tratar de reparar esa violación en específico, pero si ubicamos y nos ponemos estos lentes, estas gafas de género y vemos toda la situación de discriminación en donde que viven las mujeres, hay que transformar esas situaciones en específico, y es algo que poco a poco se ha ido presentando en esta parte muy específica de las reparaciones. Esta doctrina o este desarrollo jurisprudencial que se ha dado viene también mucho por todos estos tribunales penales internacionales, como el caso de Ruanda, que hace unos días se cumplió un aniversario más de la masacre, o en el caso del Tribunal de la ex Yugoslavia, en donde se habla de reparaciones, pero está muy minimizado y se ve casi siempre en el sentido de juzgar la responsabilidad penal de determinadas personas, y no en el sentido de reparar, y mucho menos con esta perspectiva de género, y ver que hay violaciones a derechos humanos, o la mayoría de las violaciones a derechos humanos, por la situación de discriminación en la que viven las mujeres, hay afectaciones más graves y hay que hacerse cargo de ellas, y hay que reparar en ese sentido estas violaciones a los derechos humanos. En la parte de las obligaciones del Estado en cuanto al derecho a la salud, mucho se dice que los derechos económicos, sociales y culturales pues son progresivos, depende de un tema de recursos económicos. Esa situación que el IMSS, que yo les comentaba, que decían, bueno, es que tengo recursos limitados, no pude garantizar este acceso. ¿Es válido que una institución de gobierno se exima de su responsabilidad en este sentido? Sí, no, desde la función jurisdiccional se puede hacer algo. No sé, ¿alguien que quisiera comentar algo al respecto? Magistrada. Yo creo que aquí ese tema que estás marcando es muy importante, ¿no? Es muy importante, pero también hay que ver el contexto de las competencias de los jueces. La materia administrativa, que puedo englobar el tema de salud, ¿sí? No es algo que dentro de las funciones jurisdiccionales que son conocidas propiamente de los tribunales comunes sea algo que compete a los jueces comunes. Si hay tribunales administrativos, ¿sí?, que tienen plena competencia para conocer precisamente esos conflictos que existen entre los particulares y la propia institución ejecutiva a través de los servicios públicos que ofrecen. Y también son de tipo jurisdiccional, solamente que en algunos, bueno, yo creo que en todos los estados están todavía dentro del área del ejecutivo, que están dependiente de alguna manera del área ejecutiva. Se pretende siempre que tengan plena autonomía, y algunos tribunales ya los tienen incorporados al Poder Judicial, pero son muy pocos en el Estado. Yo creo que eso es importante. Y lo comento porque ayer se señalaba que si podría considerarse como un hecho ilícito civil esa falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado, para nosotros poderlo enarbolar dentro de nuestros códigos procesales. Pero pues en realidad es un acto 100% administrativo. Entonces los jueces tenemos, los comunes, los que vemos materia civil y penal,
pues no tenemos esa posibilidad de competencia, porque la protección de los derechos humanos lo tenemos que realizar todo dentro de nuestros ámbitos competenciales, ¿no? Pero otra cosa que te quería comentar y que me parece muy importante y no hay que decirlo, aquí en Sonora, en el tema de violencia, por ejemplo, por la negativa de acceso a los anticonceptivos en los adolescentes, es muy marcada la contradicción de nuestra ley con la práctica, ¿no? Aquí en Sonora, a los 12 años, una niña, ya dice nuestro Código Penal, puede dar su consentimiento para una relación sexual. No lo supedita a que los padres lo autoricen. De manera que el consentimiento aparece como posible a los 12 años de edad. Sin embargo, un médico le dice a esas criaturas de 14, 15 años que no pueden recibir anticonceptivos porque necesitan autorización de los padres. O sea, hay contradicciones muy graves. Es un problema también que requiere de transformación cultural en nuestro estado. Eso me parece que es importante señalar. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más que tenga comentario, por favor? Bueno, primero la felicito, ¿no?, por visibilizar muchas cosas que aunque nosotros nos damos cuenta, a veces no las tomamos como que son una violencia en contra de la mujer. Por ejemplo, todos conocemos mujeres que, fíjate que fui al seguro y me regresaron porque dicen que todavía no tengo la dilatación que dicen, etcétera, ¿no? Entonces, o cuando están en el parto, les dicen, ¿cómo cuando no te dolía nada, o etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia, todos la conocemos y a veces no la visibilizamos como una violencia de género. Bueno, pero yo quiero hacerle una pregunta. Estoy de acuerdo con la magistrada de que, obviamente, ¿no?, de que tenemos que respetar las competencias, ¿no? Que hay niveles, ¿no? Pero mi pregunta es esta: ¿hasta qué grado un juez de primera instancia, ¿no?, juez, magistrado, o sea, la primera instancia o segunda instancia del fuero común, puede en un asunto que no se le plantearon esas prestaciones, por ejemplo, o no se le mandó a ciertas instituciones, pero que uno se da cuenta que es evidente violaciones graves a derechos humanos? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Tal vez dictar una sentencia en la que se condene nada más pues a quienes fueron parte en el juicio, pero sin embargo no podría hacer ese tipo de recomendaciones. Oye, yo también advierto estas otras cosas, o decir, no, pues como no es mi competencia, yo me doy cuenta, pero así me quedo pues callado. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer desde nuestro ámbito, ¿no? Sabemos que es el administrativo correspondiente de los organismos de gobierno, pero algo planteado aquí en nuestro ámbito, ¿qué podemos hacer nosotros? A ver, aquí hay otra pregunta y junto los comentarios. Acá adelante, por favor. Hacer la precisión en el artículo 4 constitucional. Es como que el artículo comodino, todo lo que están los demás artículos, lo introducen aquí en el artículo 4. Y entre esas cuestiones que prevé, creo que es una concepción políticamente errónea y que se contemple que ahí está establecida el derecho a la salud. Lo que creo que es correcto decir es que se establece el acceso a la salud más alto posible, ¿no?, para los individuos. Y esto da pie al contraargumento del Estado en cuanto a que la salud, como otros tipos de derechos, se establecen las normas programáticas. Entonces, cuando el Estado en realidad no tiene la estructura necesaria para proveer ese tipo de derechos a los ciudadanos o a la población, verdaderamente tenemos que distinguir entre si no tiene como contestó el Seguro Social en este caso, ¿no?, los recursos para atender una situación de derecho, o separarlo, por lo que comentaba la compañera ahorita, una cuestión de negligencia.
que son cosas completamente diferentes, ¿no? Hay tratamientos que por ser el primer mundo no se encuentran en México, muchos tratamientos de muchísimos padecimientos, pero hay cuestiones tan sencillas que son, por ejemplo, relativamente sencillas como es la naturaleza de la atención obstétrica de una mujer y la atención en el puerperio y durante el parto, ¿no? Que es más explorado dentro de las cuestiones médicas. Sin embargo, también dentro de estos padecimientos yo creo que es muy importante entender la naturaleza de los problemas médicos para saber si el juez tiene que primero lograr entender si es una cuestión de negligencia o si realmente escapa de la capacidad del Estado de un padecimiento. Entonces, el punto aquí es, en el caso, determinar cuál fue la razón del fallecimiento de la dama para saber si es una cuestión de negligencia o si es una cuestión que realmente atiende y que escapa a las posibilidades del Estado conforme las normas programáticas. Entonces, lo que quisiera yo saber, ¿cuál fue el diagnóstico clínico de esta dama? Ahí atrás, y esa pregunta con cada uno. Es una pregunta, sí. Es una precisión. El artículo 113 constitucional prevé una respuesta a esas situaciones, ¿no? Que el Estado tiene que indemnizar porque la responsabilidad es objetiva y directa, dice el artículo 113 constitucional, ¿no? Y esa cuestión es una garantía que tiene para el justiciable en un momento dado, ¿no? Fuera de los estables de lo que están hablando, ¿no? Ya hay algo previsto ya constitucionalmente de ese tipo de situación. Gracias. Muy bien, a ver, creo que voy a ir por partes. En este tema de las competencias es muy importante que la reforma en materia de derechos humanos sí viene a cambiar el paradigma, es toda una transformación en el sistema jurídico mexicano, pero es cierto que la introducción del principio de interpretación conforme, el principio pro persona, la incorporación en la Constitución de las normas de derechos humanos reconocidas en tratados internacionales de los que México es parte, no quiere decir que se echa por la borda, que deja de operar el principio de legalidad, en el sentido de que las autoridades solamente pueden realizar aquello para lo cual está facultado, porque este principio de legalidad, lastimosamente, durante algunos años en nuestro país se ha visto como una justificación para las autoridades de decir, esto no me toca y entonces hasta aquí no llego, y no se garantizan efectivamente estos derechos humanos. Pero en realidad la razón de ser de este principio de legalidad en términos de las autoridades, pues es una garantía para las personas, para los particulares, de que el Estado, de que las autoridades no van a ejercer más de lo que están facultadas por los órganos democráticos de este país, es decir, a través de las leyes, a través de los congresos. Entonces, me parece, es muy importante esta parte de que sí quede bien establecido que efectivamente el artículo primero señala que es obligación de todas las autoridades, independientemente el nivel, si es local, municipal, federal, o si se trata del judicial, el ejecutivo, el legislativo, de respetar, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos, pero siempre es en el ámbito de sus competencias. Entonces, en este sentido, que tienen ustedes como juzgadores, sí hay esta limitante. En términos de protección y de reparación en materia de derechos humanos, en el caso específico de mortalidad materna, efectivamente hay varias vías. Está la vía penal, que puede ser por el delito de negligencia médica de los prestadores de servicios de salud. Está la vía no jurisdiccional a través de las comisiones tanto estatales como la Nacional de Derechos Humanos. Está también la vía administrativa a través de los procesos administrativos dentro, las quejas administrativas, las contralorías internas dentro de las propias instituciones, pero también ya los procedimientos en tribunales administrativos. Y está esta vía también de la responsabilidad patrimonial del Estado, que se hizo una reforma en 2006 al artículo 113, en donde hay esta responsabilidad objetiva y el Estado debe de responder por la acción de sus agentes, y ya en otro procedimiento repetirá en contra de
de estas personas que le ocasionaron pagar una determinada indemnización. Entonces, en este sentido, sí es muy importante que tengamos claras cuáles son estas vías de acceso a la reparación de los derechos humanos. Ahora, en 2013, con la Ley General de Víctimas, viene una nueva vía para acceder a la reparación. Entonces, en ese sentido, aunque nos gustaría, y muchas veces ahora con la reforma en materia de derechos humanos, decir, bueno, si yo estoy viendo como juzgadora que hay una evidente violación y hay otros mecanismos para reparar, pero si a ustedes por cuestiones de competencia no pueden, o sea, en el caso de que sea una juez civil o penal, no pueden traspasar ese ámbito y pasar al ámbito administrativo. Eso sí es importante que lo tengan también claro, y entonces ahí también ir pues viendo para las víctimas cuáles son las mejores vías. No es que de entrada vayamos a decir la mejor vía es la de las comisiones o la mejor vía es la penal o la civil. Va a depender también sobre todo de las necesidades de la víctima y qué quieran esas víctimas reparar y buscar cuál es la vía pues de mayor beneficio para estas personas. Pero sí es importante que ustedes tengan claro y que, por ejemplo, la parte de la suplencia de la queja opera, pero en los términos de sus competencias, y no se puede pues pasar a otros ámbitos de reparación que no tengan que ver específicamente por sus competencias, porque también están todos los procedimientos administrativos a los que ustedes como juzgadores y juzgadoras están sujetas. Entonces es importante que sí, claro, tomarse muy en serio las obligaciones que están en el artículo primero, pero siempre enmarcado en este principio de legalidad y en el ámbito de sus competencias. Sobre este tema de las normas programáticas y de lo que establece el artículo cuarto, efectivamente el derecho es el derecho a la protección de la salud. No es que hay esta distinción en donde por situaciones biológicas, medioambientales y tal, no todos podemos tener el mismo nivel de salud por X o Y situaciones. Lo que sí es cierto es que el Estado tiene la obligación de proteger esa salud y dar las herramientas específicas para que las personas tengan acceso a la protección de la salud. A mí en lo personal, esta clasificación en materia de los derechos sociales, económicos y culturales que se ha hecho tradicionalmente en el derecho mexicano respecto de las normas programáticas no me gusta mucho. Voy a decir por qué. Como esta distinción que se ha hecho entre antes de los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación. Los de primera generación entendidos como los derechos liberales, civiles, políticos, votar, libertad de expresión, etcétera, y los de segunda generación en el sentido del derecho a la salud, al trabajo, a la educación, y esta distinción en donde se decía, bueno, los de primera generación, por ser derechos liberales, pues no implican recursos económicos por parte del Estado, y como los de segunda generación, nuestras normas programáticas sí implican erogar determinados recursos, pues son programáticas y dependen de determinados recursos y de las posibilidades del Estado. Si nos ponemos a analizar, y que ya lo han hecho y no es nada nuevo lo que les voy a decir, ustedes ya lo saben, pues estos llamados derechos de primera generación, o más bien civiles y políticos, pues no es que nada más sea un dejar hacer por parte del Estado. El derecho a votar o a ser votado, claro que implica cuesta muchísimo dinero y lo hemos visto cada elección. O por ejemplo, en el caso del acceso a la salud, sí es cierto, se tiene que tener toda una infraestructura, tener hospitales, médicos, medicinas, dar tratamientos, pero también se puede garantizar este derecho con situaciones que no tienen que ver solamente con prestaciones, con erogación de recursos, como por ejemplo en el caso de la reproducción asistida. En México no está regulado y hay parejas que necesitan servicios de reproducción asistida que tienen los medios económicos para llevarlos a cabo, y como no hay una regulación clara no pueden acceder y no tienen esa garantía de que los servicios que prestan estas clínicas privadas sean de la mejor calidad, cuenten con determinados estándares. Entonces, en ese sentido me parece que es importante, dejar en claro que los derechos humanos, y ustedes lo saben, son universales. Son para todas las personas y son todos. No podemos hacer estas distinciones de entrada entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. En el caso específico de esta mujer que
Es un caso que sucedió en la realidad en Veracruz y que desde Gire litigamos, un poco con la narración que yo les hice muy escueta y breve por los tiempos. Ella acudió a la unidad del IMSS en reiteradas ocasiones. En realidad los estudios o la atención que se le dio, esto de tomarle la presión únicamente y escuchar el ritmo fetal, pues no era suficiente si ella continuaba con estas dolencias y presentaba síntomas que además no es tampoco nada del otro mundo, ni se necesitan muchos estudios o tratamientos muy sofisticados. Saber que las principales causas de muerte materna son la preeclampsia, la eclampsia, todo este tema de la tensión arterial, infecciones, que fácilmente, si hubiera habido una debida y diligente atención médica, esta mujer no hubiera fallecido. Si se le hubiera enviado en primera instancia, no se tienen los recursos, o que vete a Veracruz, pero fue a la octava cita cuando ya no llegó al lugar donde la podían atender adecuadamente. Entonces, creo que ahí es importante, y en este caso es muy burdo porque esta mujer fue en reiteradas ocasiones, ya tenía un embarazo de muchas semanas, había que tener mucha atención también porque por el estar en el tercer trimestre, presentar estos síntomas, pues es una señal de alarma, y tampoco, o sea, los médicos ahí, si hubieran actuado debidamente, hubieran podido evitar esta muerte. Entonces, creo que, o sea, de entrada, el tema de señalar que son derechos programáticos o no, yo no lo abordaría desde esa visión. En este caso específico sí había elementos suficientes para que los doctores y el Instituto Mexicano del Seguro Social dieran una buena atención médica y se pudiera evitar esta muerte de esta mujer y de su hijo. Entonces, hay que tener bien claro que sí, efectivamente hay recursos limitados, pero otra de las obligaciones del Estado es distribuir bien los recursos, porque muchas veces, hace poco hubo una sentencia de la Suprema Corte, una resolución en donde era por un tratamiento, ahorita que comentaba respecto a tratamientos que son muy caros y que en México no tenemos, no se pueden dar. Una mujer que era derechohabiente del ISSSTE y necesitaba un tratamiento de estos que no estaba disponible en México, y la Corte sentenció a que se pagara el tratamiento en los Estados Unidos. Entonces hubo toda una revolución de algunas personas que decían, se hicieron los cálculos, y un poco lo que se señalaba es que lo que costó ese tratamiento, que era muy caro, equivalía a algo así como a medio año de provisión de insulina para el instituto, para el ISSSTE. O sea, era una cosa bastante seria. Entonces yo un poco lo que comentaba es, por supuesto que es una erogación muy importante, pero yo no sé qué tanto se vale poner a competir derechos contra derechos y ponerlo, o sea, compararlo con la provisión de insulina. ¿Por qué no compararlo con otras erogaciones que se llevan a cabo en el instituto, a lo mejor de tipo más administrativo, a lo mejor estos gastos de representación? O sea, ¿sí me entienden? No estoy diciendo que necesariamente se tengan que erogar estos gastos, pero me parece también un poco, pues, grave poner a competir derechos contra derechos. Entonces, en ese sentido, si se hace una distribución más equitativa y con miras a responder a todo lo que se tiene que responder, porque es cierto que hay que mantener la infraestructura, pagar salarios, gastos, tal, pero no poner a competir derechos contra derechos, si se puede obtener una mejor presupuestación para garantizar efectivamente el derecho a la protección de la salud, que es importante remarcarlo, no es el derecho a la salud, sino a la protección de la salud, que está reconocido tanto en el artículo 4 como en diversos tratados internacionales de los que México es parte. No sé si tengan más comentarios sobre esta parte. Si no, me gustaría nada más comentar brevemente el último caso, que era el de la interrupción del embarazo y el aborto terapéutico, muy brevemente, que es también un caso real que se resolvió en el Comité de Derechos Humanos, un caso de Perú, de una mujer de 17 años. Sí. Es cierto, la obligación del Estado, pues todo el mundo la manejamos en cuanto a que ellos son los directamente responsables de la prestación del servicio médico, mediante las clínicas que establecen en ciertas áreas. Pues se supone que van a dar
proporcionar oportunamente la atención médica en ciertos sectores. En el caso particular, pues era una clínica federal, pero en el caso del Estado hay una disposición en el Código Civil, ya hablando de materia de responsabilidad, que dice que tiene el Estado obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de la función, pero lo condiciona a que exista culpa en la elección del funcionario, del empleado, no nada más en su actuación, sino en la elección de y en la vigilancia del superior, lo que implica que si no existe ninguna de esas dos condiciones, pues el Estado va a querer deslindarse de responsabilidad. Y en el 2102, son un artículo del Código Civil, dice: esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva contra el Estado cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes o los que tengan no sean suficientes para reparar el daño causado, condicionándolo siempre a atacar primero al funcionario y luego a la institución. Pero sabemos que si nos vamos al control de los derechos, al control constitucional, el 103 va a obligar al Estado sin necesidad de pasar por este tipo de situaciones, pero antes no. Hasta ahora que nos facultan a nosotros como juzgadores aplicar la Constitución directamente, no hubiéramos podido hacer eso, hubiéramos tenido que excluir al Estado hasta primero ir por la responsabilidad de su funcionario y luego brincar al Estado para poder imputarle responsabilidad. Así se le quitaba más fácil. Estamos hablando de materia estatal, ¿no? Muchas gracias por la precisión. La magistrada quería hacer un comentario. Creo que Alejandro toca un tema muy importante y vale la pena hacer algunas aclaraciones, ¿no? Efectivamente, el Código Civil de Sonora no ha sido reformado a pesar de la reforma constitucional que hubo en la Constitución para incluir ya la responsabilidad del Estado en forma objetiva y directa. La reforma constitucional en ese entonces provocó la derogación de los preceptos del Código Civil Federal que regulaban esa responsabilidad subjetiva y subsidiaria del Estado. Nosotros tenemos un problema en Sonora respecto a la modificación de esos parámetros. Lo que resulta interesante es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado ya de forma muy clara estableció la competencia de los tribunales administrativos, en este caso el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que no me acuerdo cómo se llama, federal, y que hace apenas un año pasadito se acaba de dictar una resolución que es paradigmática, que es el caso de Alberta, ¿verdad? Una resolución en donde después de haber sido procesada junto con otras mujeres por secuestro y que se le consignó ante un juez federal, y el juez le dictó formal prisión, le dictó sentencia condenatoria, se fue a la apelación, se confirmó la sentencia condenatoria por secuestro de unos policías federales, ¿no? Se va a la corte y la corte dice: no están mal valoradas las pruebas. La corte dice: el Ministerio Público no valoró bien las pruebas y absuelve, ordena la libertad inmediata. Estas mujeres que sufrieron una prisión preventiva injusta van a la Procuraduría primero a solicitar que se les pague se les repare el daño causado, y encuentran pues una negativa, pero provocan la respuesta de la Procuraduría, y con esa decisión se van al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa Federal, y en un caso que ha causado mucha polémica, inclusive que ahorita está en revisión, porque siempre puso una revisión, el tribunal consideró que había habido una responsabilidad por parte del Ministerio Público al haber valorado pruebas, o sea, ni siquiera hablamos de pruebas ilícitas, por haber valorado indebidamente las pruebas al momento de hacer la consignación. Entonces, en esa sentencia se señala expresamente que eso lo hacen así porque, a pesar de que fue a todas las instancias este caso, no había posibilidad de condenar a los jueces, porque el artículo 113 constitucional no contempla la responsabilidad del Estado por actos irregulares de los órganos jurisdiccionales, atento a una decisión también de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aquí creo yo que tocan un aspecto muy importante que también tiene que ver con la competencia que ahora está situada, al menos en materia federal, en los tribunales administrativos. Aquí ni tenemos la ley estatal de responsabilidad, ni está modificada la codificación civil, y entonces hay mucho que construir.
muchas gracias a ambos. Yo la verdad es que no soy experta en la legislación de Sonora, pero me parece muy importante que se tenga esto en la mente. Y yo nada más agregaría que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos existe la posibilidad de reparar el daño por error judicial. Entonces, en este sentido, utilizando justo el control de convencionalidad difuso, se abren estas herramientas, pero también es cierto que, a ver, las obligaciones son de todas las autoridades. Ustedes como entidades jurisdiccionales tienen todas estas posibilidades y se abre este abanico de posibilidades en el sentido de llevar a cabo un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, pero es cierto también que en el legislativo, en los congresos estatales, en el Congreso de la Unión, hay un montón de deudas pendientes que se tiene que armonizar y justo tener una legislación que permita que se garanticen efectivamente los derechos humanos. Ahí es importante que la Corte Interamericana justo desarrolló toda esta doctrina del control de convencionalidad, porque es consciente que todos estos procesos en congresos, en asambleas nacionales o estatales, pues dependen de muchas cuestiones políticas y son procesos más largos y que dependen de otras situaciones, y por eso se crea esta figura del control de convencionalidad en el sentido de quienes tienen la función de juzgar, ya sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional formalmente, puedan aplicar directamente la convención, en este caso, en el caso de México, la Constitución, y abrir estas otras vías, pero también es cierto que es importante señalar las deficiencias y las deudas que se tienen a nivel legislativo, y bueno, en este caso en el estado de Sonora, que si me permiten también señalar en cuestión de derechos reproductivos, el estado de Sonora es la entidad en el país que tiene las penas más amplias, más altas para las mujeres que abortan. La media nacional es entre 1 y 3 años, y en el caso de Sonora es entre 1 y 6 años. En ese sentido, creo que también es importante que el Congreso tome nota de esta situación y que por lo menos quedara en la media nacional como otros estados del país. Además, hay mujeres que están tenemos un reporte por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, en donde hay una mujer que está cumpliendo una sentencia de 1 año por el delito de aborto, a diferencia de otras entidades que no han reportado. Es cierto que no hemos recibido las respuestas de todas las entidades, pero hasta el momento es el único caso en el estado. Entonces, un poco para ir también señalando las deficiencias en la legislación que se tienen. Ahora, por último, nada más, en el caso de la interrupción legal del embarazo, en el caso del aborto terapéutico que venía en el caso, y es esta situación de Perú, se trata de una mujer de 17 años que se le diagnostica que tiene un feto anencefálico, es decir, un embrión que no tiene cerebro. En Perú hay la posibilidad de optar por el aborto terapéutico, pero tienen ahí como una cláusula diciendo que sea la única vía para salvar la vida o evitar un grave daño a la salud de la mujer. Las autoridades en Perú lo interpretaron de manera restrictiva, obligaron a esta mujer de 17 años a llevar a término el embarazo. Nació la bebé, murió al 4.º día de haber nacido. Obligaron a esta mujer a amamantar a su hija. Entonces este caso acabó en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y lo que señaló es que obligar a una persona, a una mujer, a llevar a término un embarazo que se sabe que no va a concluir que va a concluir en una muerte, ya sea en el vientre o una vez que nazca, además de afectar el derecho a la vida, a la salud de esta mujer, afecta también la integridad física, en el sentido de que fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Entonces, en esta parte me parece muy importante rescatar este tema del aborto terapéutico, máxime que en el estado de Sonora se tiene la causal de peligro para la vida de la mujer, y cómo es importante que haya una interpretación pro persona y que sea extensiva, y que se entienda que la vida incluye, el derecho a la vida incluye también el proyecto de vida, incluye también una situación de salud, pero la salud no nada más entendida como la ausencia de enfermedad, sino un bienestar tanto en lo físico como en lo emocional, porque lo que se señala en este caso es que esta mujer sufrió serias afectaciones a su salud mental,
porque aunque en lo físico no tuvo repercusiones, sí tuvo una depresión muy fuerte, tuvo un sufrimiento durante 9 meses de saberse embarazada, saber que iba creciendo un ser en su vientre, pues sabía que iba a morir. Entonces esta situación que no se toma en cuenta y que si se hace una interpretación restrictiva y a rajatabla y no se ponen estas gafas de la perspectiva de género y se ve cuáles son las afectaciones que sufren las mujeres en este sentido, pues se llega a extremos como este. Entonces en esta parte recalcar que si bien la legislación no nos da muchas opciones, sí es cierto que desde el ámbito jurisdiccional, con las herramientas que se tienen a nivel internacional, con las resoluciones que ha dado la propia Suprema Corte de Justicia, algunos tribunales dentro del país, hay elementos suficientes para que ustedes, basados en este control de constitucionalidad, convencionalidad difuso, puedan aplicar, puedan interpretar de manera más protectora a las normas en el sentido de proteger a las mujeres. Y ya solamente para terminar, señalar que en términos de reconocimiento y personalidad jurídica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, en este caso Artavia Murillo, contra Costa Rica, señaló específicamente que la interpretación del derecho a la vida desde la concepción no implica el reconocimiento de personalidad jurídica del embrión o el feto. Entonces, en ese sentido, si hablamos de una interpretación pro persona, es en el sentido de proteger los derechos de las mujeres. Y esta jurisprudencia, como les comentaba y como ya está en la resolución de la Corte, pues es de observancia obligatoria para la judicatura en general de nuestro país. No sé si tuvieran algún comentario o alguna pregunta en específico sobre este tema. Sé que tienen que regresar a sus actividades y no me gustaría distraerlos más de esta parte, pero también aprovechar si hay algún comentario o pregunta. Si no, yo les agradezco muchísimo la atención y la invitación de estar el día de hoy con ustedes y bueno, seguimos aquí a sus órdenes. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra Rebeca Ramos Duarte en colaboración con la Ciudad Mexicana Impartidora de Justicia. Y como una muestra de agradecimiento, el presidente le hará entrega de un pequeño reconocimiento por su participación y en agradecimiento a la demostración del trabajo coordinado con el tribunal que tienen a bien realizar este día. De esta manera damos por concluido los trabajos de esta mañana. Fue una semana muy activa para el tribunal.